Hola, hola, ¿cómo están? Seguimos aprendiendo sobre las aplicaciones de nuestro celular. En el video de hoy vamos a trabajar con Facebook. Vamos a repasar cuáles son las opciones de configuración que nos presenta esta red social. Solamente las vamos a repasar, son muchas las opciones que nos presenta. Entonces la idea es primero que las conozcamos y después si hay alguna que nos gustaría eh, profundizar un poco más o hay algo que no nos está quedando claro, poder realizar un video sobre esa configuración especial. Entonces, lo que vamos a hacer es, primero vamos a identificar el icono de la aplicación de Facebook, lo vamos a tocar con la yema del dedo para que se abra la aplicación, no importa si están en la aplicación Lite, la liviana o la pesada. Lo que tenemos que ubicar son las tres rayitas horizontales que dependiendo del modelo de teléfono que estén y el tipo de aplicación, va a estar arriba, a la derecha o a la izquierda. Lo importante es que nosotros asociemos las tres rayitas horizontales como el acceso al menú. Y desde el menú nosotros tenemos diferentes opciones a las que podemos acceder. Las opciones las exploramos buscando con nuestro dedo desde abajo para arriba, deslizándolo por la pantalla, y una vez que encontramos la opción de configuración, la tocamos con la yema del dedo para que se abra. Y desde acá yo les quiero mostrar cómo la configuración de la cuenta se divide como en bloques, en segmentos. El primer bloque tiene que ver con lo que es la configuración de la cuenta. Administramos toda la información personal, los que son los pagos, los contactos y las cuestiones generales. Eh, Acá ustedes pueden ir viendo, abajo va teniendo como ítems y cada uno de esos ítems, si ustedes tocan, pueden ingresar. Es su trabajo explorarlos. Entonces, las primeras configuraciones que podemos realizar son sobre la cuenta. Después, si deslizo mi dedo de abajo para arriba, voy a poder ver que tengo configuraciones vinculadas a la seguridad, inicio de sesión, qué sitios web tienen información. Seguramente en algún momento vamos a hacer algún video sobre este apartado. En caso de que haya alguna integración comercial, eso está todo dentro de lo que es seguridad. Y después tienen el apartado de privacidad. Desde acá podemos ver quién ve nuestra actividad y cómo los datos personalizan las experiencias. Entonces podemos configurar la privacidad, podemos configurar algunas cuestiones relacionadas al reconocimiento facial y podemos hacer cambios sobre el perfil y etiquetado, publicaciones públicas, bloqueos, ubicación y estado. Fíjense todas las cuestiones que hay de configuración vinculadas a privacidad. Nosotros cada uno de estos ítems podemos ir entrando y vamos a ver que nos presenta opciones. Por ejemplo, yo toco en alguno al azar. Cuando ingreso nos da más opciones. Entonces, el trabajo, yo ahora toco la flecha que está arriba a la izquierda o en la base del teléfono y vuelvo a la pantalla anterior. Recuerden que el trabajo de ustedes va a ser ir explorando cada uno de estos apartados. Y después tenemos la información de Facebook. Y acá tenemos estos apartados donde podemos acceder, podemos registrar, revisar la actividad. Y por último tenemos anuncios. Eh, Siempre podemos revisar cómo Facebook usa nuestra información y cómo elige presentarnos la información. Después tenemos, los anuncios no es el último. Tenemos historias, podemos controlar cómo se comparten y archivan las historias, las notificaciones, podemos decidir cómo queremos comunicarnos con Facebook, el contenido multimedia y contactos. Todo esto nosotros podemos ir cambiando y configurando. Y después tenemos este otro apartado donde tenemos 6 o 7 ítems más vinculados a la configuración. Por eso nosotros estamos trabajando con un grupo, dando clases y empezamos a trabajar con la configuración de Facebook y nos dimos cuenta de que es muy amplia y es importante de que empecemos a interiorizarnos un poco más en estas configuraciones. Porque Facebook está no solamente presente en Facebook, sino también que está en WhatsApp y en Instagram. Entonces, por ahí entender cómo compartimos nuestra información con estas redes sociales nos va a permitir tener una experiencia más satisfactoria cuando estemos utilizándolas. Entonces, lo que quería hacer con este video es que ustedes puedan llegar a las configuraciones de Facebook, puedan revisar los ítems
y en caso de que haya alguna duda o una consulta puedan dejar en los comentarios para hacer un video sobre esa configuración y seguir trabajando con Facebook. Espero que haya sido útil el video, que haya quedado claro, que cualquier duda o consulta la dejen en los comentarios y bueno, espero que estén muy bien y les mando un abrazo grande. Chao, chao.